Bavnos de ere nahashmayes, mafqadesh ismesas, gel salanos mamlaksas, fisa thelimasas, kiman el shmayes burda nerardo. Vere nos, liom, hapan cotidian, deseshlaham mofelles nos, kimanos, deseshlahom laofelanes nos. Ulo induxas nos, nahatagrib, ulíbranos usharri. Amén. Voy a hacer muy rápido un breve repaso de dónde he sacado ciertos elementos, porque me parece que es interesante. Por ejemplo, la primera fase, Bavnos de Eres Nahashmayes. Aquí, por ejemplo, Bav viene del kurdo, pero ese nos es del latín. Y lo que pasa es que estoy utilizando ese sufijo, lo estoy utilizando como un sufijo, en lugar de, en latín sería noster, o nosotros diríamos nuestro, decimos Padre Nuestro. Estoy utilizando ese nos como sufijo, lo que llaman en árabe los afijos, ¿no? Es decir, sufijos que determinan, por ejemplo, posesión. En este caso, Padre Nuestro. En lugar de ser una palabra separada, en árabe, en hebreo y en siríaco, esto se pone como un sufijo al final de la palabra, ¿no? Y entonces se forman los posesivos así. Entonces, pues yo he utilizado esta palabra kurda, he utilizado esta palabra que viene del latín, que la he convertido en un sufijo que se añade a un sustantivo, y entonces, pues, Bavnos sería Padre Nuestro. De ere naha shmayes, shmayes, si sabéis, por ejemplo, árabe, hebreo, en este caso lo he sacado del siríaco, pero shmayo sería en siríaco los cielos, y entonces, pues, Padre Nuestro que estás en los cielos. La preposición ne, pues parecida muchísimo a la de las lenguas romances, en italiano o en dialectos del italiano. Y bueno, también, por ejemplo, para que veáis ese nos que es de nuestro, hay en varias, se repite varias veces, ¿no? Por ejemplo, también ulo induxas nos, y no nos lleves a, no nos conduzcas a, in hatagrib, aquí lo mismo, induxas nos, a nosotros, no lo hagas a nosotros, a nos. Aquí fijaos, ese nos está funcionando como el complemento directo de un verbo, que es como nosotros usaríamos nos también. No nos lleves, como es en español, no nos hagas caer en la tentación o algo de eso, ¿no? Ese nos, que también está en español, pero digamos, su uso en este idioma se extiende más allá de ser el complemento directo, ¿no? de un verbo. En la frase mafqadesh is esmesas, aquí, por ejemplo, esme viene del árabe, significa nombre, es muy parecido también en hebreo. Sas es del griego, pero estoy utilizando ese sas como el sufijo de la segunda persona del singular. Lo estoy sacando del griego para ponerlo aquí y usarlo como un afijo, como se usa en árabe, o se usa en hebreo, o se usa en siríaco, ¿no? Fijaos también, santificado sea tu nombre, o consagrado sea tu nombre, o como lo queráis decir. Lo he sacado, kadosh sería santo en siríaco, izkadosh sería santificar, es decir, hacer algo santo, y mafkadosh sería el participio pasivo de este verbo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este mafkadosh se ve un poco estos problemas de la morfología que son tan interesantísimos, porque me encanta trabajar el tema de la morfología, pero claro, es una cosa complicada y, en fin, que lleva tiempo pensar en estas cosas, pero bueno, es interesantísimo. Por último, de esta frase, por ejemplo, ise, que sería sea, en este caso sea santificado sea, he utilizado, en lugar de traducirlo directamente del latín, que en latín lo que se utiliza es una pasiva, sanctificetur, creo, si mal no recuerdo es en latín, creo que es sanctificetur, efectivamente, sanctificetur nomen tuum. En latín, yo en lugar de traducir ese latín poniendo una pasiva, yo lo que he hecho ha sido poner directamente, pues eso, una forma, un participio pasivo con el verbo ser en subjuntivo. El verbo ser es un verbo que en el idioma me ha quedado bastante irregular porque quería utilizar el verbo ser de muchos sitios diferentes, entonces he dejado el indicativo, se parece mucho al español,
el subjuntivo se parece muchísimo más al griego, pero los pasados son sacados del árabe. Entonces, bueno, pues ha quedado un poco bastante raro. Pero bueno. Se ve, por ejemplo, en Gelsa, Lanos, Mamlak, Sas. Del Sas ese hemos hablado. Mamlak se parece muchísimo al árabe. Gelsa es un caso interesante porque tenemos gel del verbo gelmek turco, que es venir, y después tenemos esa forma del subjuntivo, que de nuevo saco esa forma del subjuntivo con la S de Gelsa, por ejemplo, pues es totalmente griega, de cómo se hace el perfecto griego, ¿no? Por ejemplo, si os acordáis un poco o si sabéis algo de griego, diavazo sería el perfecto sería diavaso. Igual que, por ejemplo, grafo se convierte en grapso con esa S, ¿no? Entonces, pues, he decidido utilizar esa forma perfecta del griego, transformarla en el subjuntivo del actenische. Pero con diferencia, la palabra más difícil de traducir es la palabra perdonar. Y por motivos muy interesantes. Fijaos, para las acciones normales que podemos señalar con un dedo, por ejemplo, correr, venir, dormir, volar, todas estas cosas son acciones que son muy claras, son muy fáciles de definir y que no tienen mucho misterio, o sea, son las que son. Escribir, pues leer, pues ya está. O sea, podemos señalar muy fácilmente qué es, y si os dais cuenta, en todos los idiomas suelen ser palabras muy sencillas. Pero fijaos, por ejemplo, perdonar no es una palabra sencilla, de hecho en la propia etimología del español lo podéis ver. Es perdonar, donar de donativo. Y entonces perdonar es como donar algo muchísimo, o sea, donar mucho, es decir, me ha llegado algo muy fuerte y entonces cuando estoy perdonando le estoy dando una cosa muy grande a esa persona que me ha hecho una ofensa, ¿no? Si miráis en latín, cómo está traducido en latín dice dimito, y entonces ese demito tiene la raíz es mittere, que es mandar algo, y demitere es ese de del principio es como de arriba abajo. Entonces demitere es como mandar abajo, es como echar abajo. Puede significar también abatir, puede significar mandar algo abajo, ¿no? Tú estás arriba y mandas algo abajo, ¿no? Pues eso podría ser demitere. Entonces, claro, demitere debitoribus nostris, que es como sería en latín, y como perdonamos a los que nos ofenden. Claro, ¿cómo traduces eso? Utilizas, si quieres traducir o hacer un calco de otro idioma, claro, etimológicamente hablando, no es una raíz simple en ningún idioma, es una raíz compleja. Entonces, no es que sea una raíz compleja, es que no es una palabra sencilla con una raíz clara y punto, sino que suele ser una palabra derivada de otra idea, porque perdonar es un concepto muy abstracto, en realidad. Entonces, ¿qué es lo que he hecho al final? Pues una mezcla, he cogido de mito del latín, de mitere, y entonces he hecho una especie de calco extraño donde he cogido la raíz siríaca para mandar, que sería ese mitere en latín, en este caso schlacho, y entonces después le he añadido un des, que se parece un poco a ese de mitere del latín. Entonces, des schlacho se convierte en perdono. Pero bueno, que fascinante, a mí me está gustando mucho esto, no sé a vosotros qué os parecen los idiomas inventados, yo no tengo mucha esperanza de que nadie aprenda este idioma, la verdad, pero sí que es un reto personal de, mira, quiero ver qué significa y qué trabajo tiene el crear un idioma de cero, y es una manera muy interesante de aproximarse a un idioma porque estamos hablando de cómo hablamos los seres humanos y cómo organizamos nuestra mente los seres humanos, y por ejemplo en cosas como lo de perdonar, ¿no? Es muy interesante darse cuenta de estas cosas, ¿no? Pero ¿de dónde viene perdonar? ¿Qué es perdonar? Y entonces, ¿cómo conceptualizas tú, cuando alguien quería expresar la idea de perdonar, por ejemplo en de mitere que se usa en latín, de dónde viene eso, ¿no? ¿Cómo articulamos nosotros ese tipo de ideas en nuestra mente? Es una cosa fascinante. Entonces es una manera muy bonita de aproximarse desde dentro a un idioma
y me está resultando fascinante. De nuevo, no tengo mucha esperanza de que alguien aprenda este idioma, pero a mí sí que me gustaría dejarlo hecho por una cuestión de reto personal. Tenéis en mi blog, he puesto todas las entradas que hay hasta ahora, no son muchas, creo que son 4 o 5, del Akdenizje con el alfabeto completo y con algunas reglas, las declinaciones. Iré subiendo alguna cosita más del Akdenizje para el que esté interesado, aunque sea por pura curiosidad, en echarle un ojo. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.